Muy buenas, inquietas e inquietos de los cómics. Ya hemos visto en el canal la revolución del cómic adulto en otros países como en Estados Unidos con las publicaciones de la editorial Warren o el cómic franco-belga con la transgresora Metal Hurlant. Pero, ¿qué pasó en España? Pues en los 80 España vivió una auténtica explosión editorial y cultural quizá irrepetible. Terror, ciencia ficción, erotismo, underground, sátira política, arte europeo, todo coexistiendo al mismo tiempo en el mismo lugar. Hoy recorremos esa historia al completo, desde las primeras revistas de terror de Ibero, Mundial y Garbo hasta la profesionalización de Tutein, la modernidad de Norma y la rebelión underground de El Víbora, y entre todo eso, la influencia innovadora de Metal Hurlant. Hablemos de los orígenes, Ibero, Mundial, Garbo y la era pre-Tutein, que yo englobaría entre 1968 y 1977, porque la primera semilla del cómic adulto en España no vino de la mano de Tutein ni de Norma, sino de dos editoriales clave, como Ibero Mundial de Ediciones y Garbo Editorial, que tienen ambas un modelo de ediciones adultas muy parecido. En el caso de Ibero Mundial comienza a editar Dossier Negro desde 1968, Vampus desde 1971, Rufus también desde el 71 y orquestado por José María Armand Corberá, con una estrategia clara de aprovechar material estadounidense y europeo y aprovechando precisamente la producción en Norteamérica de agencias como Selecciones Ilustradas de Josep Tutein, con muchos autores españoles que explotó Warren. Y por otro lado, Garbo Editorial, que en 1974 absorbe las cabeceras Dossier Negro, Vampus y Rufus, que sigue dirigiendo José María Armand y que continúa con prácticamente el mismo modelo editorial: terror gótico, relatos cortos, mezcla de material extranjero y español, publicando, pues, por ejemplo, Famous Monster o Vampirella. Sus revistas se catalogaban como no infantiles, precisamente para escapar de la censura franquista. Son estas dos editoriales las que establecen un precedente técnico: demostrar que hay un público adulto dentro de la historieta y que el terror es un género comercialmente viable en España. Pero hablemos de la semilla de Warren, los artistas españoles, para entender todo el fenómeno en su conjunto, porque mientras Ibero y Garbo editaban terror nacional con sus primeros números, que incluían trabajos de artistas jovencísimos como Alfonso Font, Leopoldo Sánchez y el portadista Martí Ripoll, ocurre otro fenómeno en paralelo: dibujantes españoles trabajando para Warren en Estados Unidos gracias a Selecciones Ilustradas de Josep Tutein. En la mayoría de los casos estos triunfaron antes en Europa, sobre todo con cómic romántico y bélico, y después ya en Estados Unidos. Y también en la mayoría de los casos la Warren supuso el mejor laboratorio artístico para definir su propio estilo: Esteban Maroto, Pepe González, José Ortiz, Luis García o enormes portadistas como San Julián, de los que tenéis un vídeo, o al menos en buena parte de estos autores, en la sección de grandes autores. Ese estilo sofisticado acabaría influyendo directamente en el boom de las revistas españolas. Todo esto desembocaría en un estallido del terror en España que yo englobaría entre 1970 y 1978, con la continuidad de las revistas de Ibero y Garbo. El terror se va haciendo hueco en el mercado y se convierte en un género estable y más que viable, algo que demuestran sobradamente sus publicaciones. Dossier Negro, Vampus y Rufus llenarían los kioscos durante años. Como ejemplo, os diré que Dossier Negro incluso fue más longeva que el Creepy de Warren, llegando a los 217 números publicados frente a los 146 de la Warren. Su estética oscura, mezcla de pulp y erotismo suave, crea una base de lectores adultos que facilitará la entrada posterior de Tutein. Garbo reeditaba material de Warren, Skywall, Red Cycle o DC Comics. Aquí las enemistades editoriales norteamericanas daban igual. Todo cabía en el mismo batiburrillo macabro de la publicación española. Además, Garbo empezó a encargar portadas nuevas a artistas españoles de primer nivel: Enrich, San Julián, Segreyes, Puyolar, Had. Algunos números incluían incluso pósters realizados por los mejores ilustradores del país. España se estaba convirtiendo en una fábrica de talento visual. La
La entrada de Tutein como editor supone la profesionalización del cómic adulto que podríamos ubicar entre 1978 y 1990. Josep Tutein, quien fuera fundador de la agencia Selecciones Ilustradas, decide crear su propia editorial en plena transición. Su intención, profesionalizar el cómic adulto y poner a España en el mapa internacional, cosa que por otro lado ya inició exportando el talento español a Estados Unidos con sus selecciones ilustradas. Sus primeras revistas fueron Creepy, que comenzó en 1979, 1984, que comenzaría en 1978, Comics Internacional, que comenzaría en 1980, y Zona 84, que fue la continuación de la revista 1984. Sus licencias le permitían mantener el nombre de las cabeceras norteamericanas y mezclar su material con material propio o del resto de Europa, con temática común, eso sí, algo que ya vimos en el vídeo de Penthouse Comics y que tenéis en la sección de miembros. No está público porque ya sabéis que las imágenes con mucho contenido erótico no le gustan a la plataforma. El catálogo de Tutein mezcla terror heredado del modelo Warren, ciencia ficción adulta y erotismo sofisticado. Autores internacionales de primera línea como lo son Corben, Swidham o Horizon, y estrellas españolas ya internacionalizadas. Tutein crea un estándar profesional, revistas bien impresas, autores pagados dignamente, bueno, eso queremos creer, y un mercado organizado. Y entre todo esto surge Norma. Esta nace en 1977, fundada por Rafael Martínez Díaz. Originalmente es una agencia de ilustradores muy conectada con selecciones ilustradas, algo que ya explicó San Julián en su propio vídeo y que tenéis en el canal. Su creación pretende representar dibujantes españoles con más control de lo que tenía Tutein, crear una estructura empresarial sólida. Esto quiere decir una agencia más una editorial más la distribución, e integrar el cómic europeo moderno con autores como Bilal, Prat o Moebius, y profesionalizar la edición de álbumes que por otro lado ya comenzó a hacer Tutein. A inicios de los 80, Norma se transforma en editorial. Publica revistas como Cimoc o Cimoc, ya sabéis que Cimoc es cómic escrito al revés, y Cairo en 1981, y apuesta por autores españoles modernos como Daniel Torres, Azpiri o Luis Rollo. De estos últimos también hay un vídeo en el canal. Norma en realidad no compite en el terror, compite en diseño, modernidad y narración europea. En 1987 tengo que apuntar que también surge una revista que, aunque menos conocida, sí fue muy longeva. Se trata de Horror, que publicó inicialmente Ediciones 5 y terminaría publicando Edicomic. Esta revista recogía sobre todo material de revistas italianas como Horror Spulca o Cimiteria, y alcanzó la nada desdeñable cifra de 118 ejemplares. Cómo no nombrar la influencia de Metal Hurlan desde 1975 y sobre todo en los años 80, porque mientras España comenzaba a explotar creativamente, Francia vive su propia revolución. Metal Hurlan, creada por Moebius, Druillet y Dionet en 1975, algo que ya he comentado en los vídeos de estos autores, crearon la revolucionaria Humanoides Asociados, aportando una ciencia ficción adulta y psicológica en el fondo y diseños visuales que rompían con la línea clásica de la BD más tradicional. Diseños muy arriesgados e innovadores, representados en una línea clara moderna con composiciones pocas veces vistas anteriormente y con un futurismo retro que acabó imponiéndose como tendencia y que influyeron en todo el mundo del cómic, desde Estados Unidos con la copia de Metal Hurlan que llamaron Heavy Metal, de la que también tenéis un vídeo en el canal, hasta su vecino, España, con revistas como Totem, Cairo o las recopilaciones de álbumes como son los de Moebius. Gracias a Metal Hurlan, el cómic español incorpora una estética europea moderna y muy transgresora. También aparecen publicaciones que editan prácticamente para sobrevivir.
A principios de los 80 muchos autores españoles buscaban emanciparse. No solo querían dibujar, querían propiedad y control creativo y una parte justa del negocio. De ese espíritu nacen dos proyectos importantes. Uno es Rampla en 1982, fundada por Luis García y Josep María Beá, sin límites de género y publicando obras maestras como Nova 2 de Luis García, los nuevos trabajos de Eric Sio, series de Font, Usero, Marica o Luis Rollo. Tuvo un inicio bastante difícil, vendió solo un 30% de su primera tirada, pero tras reorganizarse subió hasta los 29.000 ejemplares por número, un logro enorme para una revista tan arriesgada. Y el colectivo Metropol en 1983, fruto de este colectivo Metropol, liderazgo por Leopoldo Sánchez y el guionista Mariano Hispano, su revista principal, Metropol, presentó historias criminales ambientadas en una ciudad ficticia. Tenía un reparto de lujo: Sánchez, Ortiz, Bernet, Segura, Bulís, Sommer o Bermejo, aunque esta fórmula en realidad no cuajó. Y llega el Víbora, el underground español. Mientras Tutein representa la profesionalidad y Norma representa la modernidad, el Víbora representa la calle. Fundada en 1979 por La Cúpula, tiene una notable estética punk. Es una revista que incorpora el sexo explícito, eso sí, sin ser su tema fundamental, pero sin complejos. Las temáticas aglutinan el ambiente callejero, sustancias, tribus urbanas, política, con un humor negro y crudo, y autores como Max, Gallardo, Nazario, Martí o el máximo exponente americano del underground, Robert Crumb, del que también tenéis un vídeo monográfico en el canal. El Víbora, con esta presentación y temática, se acaba convirtiendo en la gran revista underground española y el tercer pilar del cómic adulto nacional. Así que en España se da una coexistencia en el mercado pues casi impensable. Durante los 80 en el mismo kiosco convivían un terror clásico de la mano de Dossier Negro o Rufus, terror y ciencia ficción profesional de la mano de Tutein, cómic europeo estilizado de la mano de Norma con Cairo y la nueva línea clara de la BD, underground urbano en el Víbora, más todas las colecciones de pijameo de Marvel y DC que ofrecían Forum y Ediciones 5 respectivamente. Así que, como veis, España vivió un ecosistema mucho más diverso que Francia o la propia América del Norte, en ese mismo momento y en un mismo lugar que era el kiosco de prensa. Pero, como todo en la vida, las cosas siempre pasan, tanto lo bueno como lo malo, y así llegamos al colapso. El sistema cae por muchos motivos. Quizá el más importante es la subida de precios del papel. Un aumento del 50% del precio del papel arrasó con las editoriales más pequeñas. El mercado sobresaturado no pudo absorber el golpe y todo el sistema empieza a caer, empezando, como digo, por las editoriales más pequeñas. Revistas como Rambla o Metropol cierran. Tutein cancela Creepy en 1985 pese a vender la friolera de 140.000 ejemplares, lo cual a día de hoy para una revista es una auténtica barbaridad. Más tarde cerraría también Comics Internacional. Norma aguanta, pero cierra Cairo en 1991 y Cimoc llega hasta 1995. Al final, tanto Tutein como Norma sobrevivieron, pero solo como sombras de su época dorada. La historieta adulta española había vivido un auge irrepetible y había pagado el precio. Hay muchas teorías acerca de por qué cae el mercado, como la saturación, la llegada masiva de ofertas de ocio como los videojuegos o los puntos de venta especializados, pero creo que por sí solas no se explican. Quizás sí en su conjunto, pero por poner un ejemplo, el Víbora aguantó con su formato revista hasta 2005 e incluso La Cúpula, bien entrados los 90, se arriesgó a sacar la revista Kiss Comics, que también fue un éxito de ventas y bastante longeva, y que por cierto hay un vídeo en la sección de miembros. Ya sabéis que la temática sexual no gusta a YouTube, así que está en esa sección. Como dije, esos otros factores, videojuegos o saturación del mercado, les cuesta explicar el colapso por sí solos, pero combinados ayudan a contemplar el cuadro general.
En 30 años, España pasa de la censura a la explosión total del cómic adulto, una situación que difícilmente volverá a repetirse, una época rica, diversa y culturalmente valiosa. Seguro que tú has visto ese ecosistema en el kiosco o al menos has oído hablar de él o has leído esas revistas. Déjame tu opinión en comentarios, dale al like si es que te gustó el vídeo y suscríbete y enchufa la campanita si quieres más de este contenido, que ese gesto ayuda muchísimo a que lo siga realizando. Si quieres vídeos de temática más hard, hazte miembro, y si quieres saber más sobre revistas de cómics, pincha en uno de estos enlaces que seguramente te interesan.